Analista económico, Walter Spurrier Vaquerizo, director general de Análisis Semanal, articulista de Diario El Universo, columnista de otros importantes medios del país. Qué gusto enorme, don Walter. Permítame que Ramiro Cepeda arranca este diálogo en esta jornada de martes. Ramiro. Walter, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. El gusto es mío, Ramiro. El gusto de todos los compañeros del panel, a todos los radioescuchas. Walter, de las cosas que se ha criticado al gobierno actual es el tema de su ejecución presupuestaria. ¿Qué incidencia tiene la poca o deficiente ejecución presupuestaria dentro de la masa monetaria que debe circular en el país y, por supuesto, la celeridad del dinero para generar más dinero? Bueno, Ramiro, mi visión es la siguiente. Cuando subió Guillermo Lasso, heredó este acuerdo con el Fondo Monetario y había incumplimientos, había ofertas que había hecho el presidente Moreno para que ejecute el siguiente gobierno de Guillermo Lasso. Y Guillermo Lasso está de acuerdo con las metas de ese plan económico que tenía acuerdo con el Fondo Monetario. Entonces, su primera meta es estar seguro de que se cumplían las promesas, los compromisos y que el fondo iba a desembolsar los 1.700 millones de dólares que faltaban de desembolsar. Entonces nombra de ministro a Simón Cueva y su meta es mejorar la situación fiscal. Y ahí vino el impuesto a los impuestos que nos golpearon tanto el año pasado y nos siguen golpeando. Y Simón Cueva hacía lo posible para mostrar que en la caja fiscal había plata, ¿ya? Entonces yo pienso que él cerró la llave de transferirle el dinero a los municipios, a los consejos provinciales, a los ministerios. Y por eso tuvimos cosas como, por ejemplo, que no había plata ni para medicina. Entonces se cumplió ese objetivo. A mediados del año, el Fondo Monetario aprueba el programa como había avanzado a principios o sea, que había avanzado durante el gobierno de Guillermo Lasso, desembolsó 1.000 millones y dijo falta otra revisión para darle 700 millones cuando revise las cuentas a agosto. Pero las cuentas a agosto ya se veían bastante bien, que iban a estar bastante bien. De hecho, hay plata en el fisco, etcétera. Y se diría de que ya los compromisos con el fondo están cumplidos. Una vez que se logra eso y hubo hacia mediados del año el desembolso de los 1.000 millones y faltan 700 millones, sale Cueva y entra Arosemena. Y ahí es que cambia la visión del gobierno. Ahora Arosemena sí tiene como objetivo no acumular fondos en las cuentas del Tesoro, sino ir pagando lo que tiene que ir pagando lo que puede, que está auditado del Seguro Social, darle la plata a los municipios, a los consejos provinciales, a los ministerios, etc. Entonces, ese es uno de los factores en la falta de ejecución, era el Ministerio de Finanzas. Un segundo factor es si aparentemente en algunas de las entidades ha habido lentitud en poder manejar los fondos. Entonces, les ha ido muy bien pagando los sueldos, pero en el momento de hacer obra han ido muy lento. Entonces, en ese sentido, sí significa que ha habido, que la economía no se ha movido de la manera suficientemente rápida. Hoy, que ya ha cambiado la visión del Ministerio de Finanzas, debe hincarse a los distintos ministerios y gobiernos locales para que la plata la inviertan de manera adecuada, para que dinamicen la economía. Entonces, si eso no se hace, el crecimiento económico este año va a ser muy lento. Si sí se hace, va a haber un mayor crecimiento económico, porque en el momento en que el gobierno paga a los municipios, consejos provinciales y ministerios, y estos a su vez pagan a sus proveedores y contratan obras, quienes reciben esa plata de las entidades del gobierno, a su vez pagan a sus proveedores, a sus empleados, a los profesionales, la gente recibe dinero, compra y se dinamiza la economía. Entonces, en ese sentido, yo no he estado tan preocupado sobre el atraso en el gasto en la primera parte del año, pero ahora sí hay que esperar que haya mayor movimiento, porque si no, en efecto, la economía va a demorarse más en recuperarse. Walter, es una respuesta lógica de lo que ha sucedido, pero políticamente incorrecta. ¿Por qué?
Es como haber vestido a un raquítico con un traje de gala, con un traje, un smoking, aunque estaba raquítico, para presentarlo bien en la fiesta, entiéndase, el Fondo Monetario Internacional. Pero esto hizo que el raquítico siga siendo raquítico y que la foto sea lo más bonito. Esto, para un banquero sentado en la presidencia que entiende que el dinero en movimiento es el que trae dinero, ¿no era un despropósito, Walter? Bueno, pues lo que pasa es que si no se conseguía la aprobación del Fondo Monetario al programa, o sea, no íbamos a recibir esos $1.000 millones del fondo y no íbamos a recibir plata de los otros, de los organismos multilaterales. Entonces, eh, no, o sea, en términos generales entiendo esa política, aunque creo yo que sí se exageró. Se le fue Sí la pudiera haber mano. habido, yo creo que se le fue de las manos, no era necesario que haya tanta restricción en el gasto. De hecho, los resultados financieros del Ministerio de Finanzas, o sea, los resultados del estado de cuentas del Ministerio de Finanzas, digamos así, el cual el balance tiene en la cuenta, son mucho más altos de lo prometido al fondo. Yo creo, sí, en efecto, en eso coincidiría contigo, Ramiro, se les fue la mano. La política estaba bien encaminada, si había que vestirle al raquítico, había estarlo bien para la fiesta, pero también había que darle de comer y eso se olvidaron. En eso estoy de acuerdo. Perfecto, Walter. Le paso a Lorena Vaca que continúa con la entrevista. Usted y yo tenemos pendiente el café, Walter, ¿ah? Así es, Ramiro, así es. Tenemos pendientes hace algunos años ese café. Así es, ya le voy a escribir. Le paso a Lorena. ¿Considera usted que hay mensajes confusos sobre la reducción del gasto público y al mismo tiempo el incremento del gasto social? ¿Y cuál es esta visión que tienen también los mercados internacionales respecto a lo que sucede justamente aquí en el país referente a ese tema? Bueno, la visión en los mercados internacionales, lo más importante en la visión de los mercados internacionales es que muy preocupados por lo que sucedió con la CONAIE, muy preocupados de lo que sucedió con la Asamblea, ven que el gobierno le da por todas partes y como que no tiene capacidad de respuesta. Y entonces, en los mercados internacionales, que tenemos que tener en cuenta qué quiere decir los mercados internacionales, es gente que reestructuró la deuda del Ecuador, los bonos, que aceptó perder en algo el valor de sus bonos a cambio de asegurarse que el Ecuador en el futuro se iba a pagar. O sea, se pospuso el pago de esos bonos para el próximo gobierno. Entonces, en mercados internacionales se teme que como van las cosas, cuando se venza esa deuda, el Ecuador no va a poder pagar. Y entonces por eso es que el riesgo país está sumamente elevado. Somos 3 países en América Latina que tenemos un riesgo país elevadísimo. En Venezuela, pues prácticamente sideral. En Argentina, sumamente alto. El nuestro algo menos. Pero en los 3 casos no es factible volver al mercado internacional y digamos, emitir nuevos bonos para poder pagar la deuda que se va venciendo. Es imposible, la tasa de interés es demasiado elevada. O sea, hay la preocupación del mercado internacional, no de las intenciones de Lazo, no de sus políticas de Lazo, pero sí el hecho que a él están imponiendo medidas que no son concordantes. Hay ese problema. Un segundo problema que yo veo, hay varios problemas que veo, pero un segundo problema vinculado a la pregunta es el gobierno en efecto no tiene una estrategia de comunicación. No hay una estrategia en que diga, esta es la situación, hacia esto vamos, a esto me comprometo. Algo está haciendo Pablo Rosemena, en efecto, pero tendría mucho más impacto si el presidente dijera exactamente hacia dónde quiere ir en la parte fiscal. Y sí, hay toda esta confusión, todas estas dudas, esta niebla sobre exactamente lo que está pasando. Son las 8 de la mañana con 11 minutos. Retomo entonces el diálogo con don Walter Espurrier Vaquerizo. Oiga, ya que hablaba de la región usted, como decimos nosotros criollamente, una cosa
es con guitarra y otra con violín. Y me quería referir un poquito, ya que hablaba de la región, ¿no? A las medidas que se tienen que adoptar en materia económica en Colombia y en Chile, ¿no? Dos gobiernos de izquierda que llegan enarbolando determinadas propuestas que ya en la práctica no son tan viables, no son tan fáciles, o que hay que buscar los mecanismos idóneos como para poderlas implementar, no más allá de que los mandatarios quieran cumplir con sus ciudadanos, con sus mandantes, pero más allá de aquello, pues hay que ser bastante realistas. ¿Cómo analiza aquello, no? Presidente Petro el domingo anunciaba en Colombia el incremento del precio de los combustibles. Ayer arrancaba en cambio en Santiago, en la capital chilena, está algo parecido al ejercicio que estamos haciendo acá en Ecuador. Mesas de diálogo con las organizaciones sociales, y esto obviamente luego de aquel referéndum constitucional, don Walter. Bueno, sí, en el caso de Colombia, lo que sucede es que, en efecto, el subsidio de los combustibles, el subsidio generalizado de los combustibles, como lo que tenemos nosotros, es una insensatez, es desperdicio de dinero. Lo lógico es que vendamos el combustible a lo que vale y más bien, si eso se genera demasiados ingresos fiscales, entonces reducir los impuestos. Pero el vender la gasolina y el diésel a precios más baratos lleva también a desperdicio, lleva a contrabando, lleva una sobreutilización. Y entonces Petro, que recién sube, él quiere, a pesar que Colombia está en una buena situación fiscal, él quiere tener un fisco, como, sobre todo pues como un hombre de izquierda, quiere tener un fisco sumamente fuerte para poder hacer muchas cosas desde el punto de vista social y de transformaciones, probablemente comprar tierras, repartirlas, qué sé yo, que nomás dar bonos como humanitarios como tenemos acá, etcétera. No sé qué nomás piensa hacer, pero él piensa que justamente subsidiar a los consumidores es un absurdo, siendo ya más todavía el caso en el sentido que ellos tienen moneda propia, o sea que con la inflación que tienen, que es mucho más alta que la nuestra, y la devaluación que también tienen, que nosotros no tenemos, el subsidio crece día a día. Entonces, es lógico lo que él hace, es lo que se quiere hacer aquí, pero el gobierno no puede porque no tiene la fortaleza de poderla mantener esa medida ante la oposición del señor Leonidas Issa, que se moviliza, el gobierno deja que se movilice, no lo controla y se deja imponer una agenda, ¿no? Y por eso nosotros no podemos hacer eso, lo que es lo lógico. En Chile, en efecto, como señala Ramiro, la izquierda, similar a la izquierda que aquí apoyó a Rafael Correa para las elecciones del 2006, sale con un proyecto de constitución en que incluye cosas como la plurinacionalidad, restricción derechos a la propiedad, y el pueblo lo rechazó. El pueblo, que salió movilizado de manera entusiasta, a las finales se asustó ante esto y lo rechazó, mostrando más madurez que la nuestra, que nos dejamos imponer esta bendita constitución de Montecristi que nos tiene tan golpeados. Entonces, haya habido, curiosamente, un proceso, a pesar de haber tenido ellos un proceso muy exitoso en lo económico, muy exitoso en lo económico, el más exitoso en América Latina, solo superado por los países asiáticos en el mundo, decidieron cambiarlo y se estaban lanzando por un proceso absolutamente populista de las ideas más radicales y a las finales se han recapacitado. Entonces, Boric no se rinde, ¿no? Boric dice, bueno, perdimos ahora, pero vamos a ver de qué manera volvemos a tratar y vamos a mandar otra, quizás no tan radical, pero igual vamos a cambiar la constitución y vamos a tratar de imponer algunas de estas medidas radicales. Vamos a ver qué es lo que logra, pero en todo caso su proyecto muy de esa nueva izquierda, como la que tuvimos aquí con Rafael Correa, se ha visto duramente golpeada. El pueblo chileno dice, sí, algunos cambios queremos a la Constitución que hemos recibido de Pinochet, pero no queremos ir por ese camino
que consideramos negativo para el futuro de Chile. Claro, esa es la lectura clara que quedó, ¿no? Del resultado, definitivamente, que se quiere el cambio, pero el camino, el sendero es lo que hay que irlo mejorando. Oiga, y finalmente de mi parte un temita, ¿no? El que tiene que ver con la propuesta de consulta popular. Lo saco del tema económico, ¿no? Ayer ya se hizo el planteamiento, sí me gustaría contar, por supuesto, con su opinión de manera general, cómo ve la viabilidad, el contenido, e incluso pues los pasos que deben de seguirse tanto en la Corte Constitucional y luego también en el Consejo Nacional Electoral. Bueno, en primer lugar, algo transversal en lo que hace el gobierno actual y con lo cual yo no estoy muy satisfecho es su política de comunicación. Yo pienso que el presidente debe haber revelado esto justo antes de mandarlo a la Corte Constitucional, debió haberlo revelado a la población en un mensaje, decir qué es lo que está mandando y por qué y qué es lo que busca, ¿no? Pero aquí de pronto nosotros conocemos ya el texto porque ha circulado, no ha habido mensaje presidencial sobre una serie de preguntas, ninguna de las cuales sea un tema que sea ampliamente debatido en el país hoy. Y me parece que en ese sentido está como de muy bajo perfil. Va a ser difícil que se entusiasme la población por las propuestas que hace el presidente o que incluso las entienda. De lo que presenta el presidente, las propuestas que hace, las que tienen que ver con la seguridad, me parece que son las que se perfilan más relevantes. Yo pienso que la población, la mayor parte de la población, sí va a estar de acuerdo con que las Fuerzas Armadas apoyen a la policía en el combate al narcotráfico. Se trata de una guerra la que hay y los narcotraficantes están muy bien armados y la policía no son suficientes tampoco. Y pienso que eso puede que movilice a la población a votar por la medida. Las otras cosas, el tema de la extradición, pienso que en el país la mayor parte de la gente no está muy al tanto de lo que eso significa. No hay en el país narcos de alto perfil, como para que todo el mundo sepa de quiénes se está tratando, que sería extraditar, como hubiera sido, por ejemplo, Pablo Escobar en Colombia. Uh-huh. Pero igual yo pienso que es positivo esa propuesta por la sencilla razón de que vemos aquí que los narcos o los delincuentes salen a la calle tan pronto son capturados, porque o amenazan, le han de decir a los jueces, o lo mato a usted a su familia o le doy $1 millón, que es lo que quiere. Algo así debe ser, pero el hecho es que salen a la calle y si los agarran y los extraditan, ahí sí salimos de eso, ya sabemos que no se van a escapar, no van a salir de la cárcel y van a ser condenados y por lo tanto los que quedan van a tener que cuidarse más y a lo mejor salir de ese negocio. Las otras medidas, el hecho de reducir el número de asambleístas, la verdad es que a mí no me mueve. Vamos a tener menos asambleístas, pero eso no quiere decir que van a ser mejores asambleístas. Eso quiere decir que si son menos, van a vender, los que venden los votos los van a vender más caros, porque su voto cada uno va a valer más porque cotizado. son menos asambleístas. Yo hubiera preferido que plantee que los asambleístas se elijan en la segunda vuelta, para asegurarse que tienden a haber dos bloques más o menos sólidos, el uno gobernista y uno de la oposición, que se presta a mayor gobernabilidad. Yo hubiera preferido eso. El asunto de reducir los asambleístas también desde un punto de vista democrático no me gusta, porque la idea sería que un asambleísta representa un X número de ciudadanos y por lo tanto está más cerca del pueblo de lo que está el gobierno, ¿no? Quizás deberíamos tener distritos para que cada uno sepa quién nos representa y le pidamos cuentas y nos tenga que rendir cuentas en las elecciones. O sea, yo hubiera preferido ir a un sistema de distritos en que uno elige a un asambleísta o a lo sumo dos en un distrito
y de esa manera sepamos cada ciudadano quién nos tiene que rendir cuentas por lo que está haciendo, a lo que no sucede ahora. Las preguntas de tipo ambientalista no me gustan. Ya tenemos una constitución muy proteccionista del medio ambiente, lo cual está bien. Tenemos unas leyes muy proteccionistas del medio ambiente, tenemos un ministerio muy cuidadoso del medio ambiente. Ya en el gobierno de Lenín Moreno se amplió lo que dice la constitución, que antes estaba solo en ley sobre el medio ambiente. Ahora, volver a plantear algo, el mensaje es como que si no estuviera protegido el medio ambiente hoy con la legislación actual, y me parece que sí está. Y me parece de que tanta reforma ambiental en la Constitución a las finales lo que deja en la boca, el sabor en la boca de los electores es de que no está suficientemente protegido constitucionalmente el medio ambiente, con lo cual yo no estoy de acuerdo. Perfecto. O sea, en esas preguntas me parece que están equivocadas. Perfecto, permítame, mi compañera Lucía Jaramillo tiene otras consultas. Estamos conversando con don Walter Spurrier Baquerizo. Claro que sí. ¿Cómo le va, economista? Quiero referirme a su editorial que salió hace pocos días en un reconocido diario del país. Y la vetocracia, usted lo tituló. Y hay un párrafo específico que me llamó la atención, donde señala que si los vetos a una política coherente no paran y se mantiene el caudal de decisiones inconexas, tendremos definitivamente una paralización económica y el derrumbe del nivel de vida. Y es que es evidente, economista Spurrier, la pérdida del poder del Ejecutivo frente a los otros poderes del Estado, como también usted lo menciona en su editorial, y esto lo que hace es pues desacelerar el crecimiento económico y sin embargo pone pues la confianza del ciudadano en peligro. ¿Qué nos puede decir respecto a esto? Bueno, en efecto, en todo país el gobierno maneja la política económica, especialmente en países como el nuestro, donde el sector público es tan importante en la economía. Aquí tenemos un gobierno un Estado que fue en algún momento más del 40% del total de la economía y ahora es el 30%. Las empresas que quieren invertir dependen que el gobierno las autorice la inversión. O sea, no es de que supervisa, sino que tiene que tener autorización para poder invertir. El Estado mueve enormes cantidades de dinero y tiene que poder decir a dónde va ese dinero y cómo lo maneja. Entonces, la falta de poder del gobierno central, cuando todos los otros actores tienen una visión parcial, solo una visión parcial, entonces significa que no hay una política económica coherente. Veamos lo que pasa por el lado fiscal. El gobierno tiene importantes ingresos por el lado del petróleo porque subió el precio del petróleo, lo cual es algo que se da hoy, pero mañana puede volver a bajar. Esa es la historia. A veces sube, a veces baja. En segundo lugar, hizo una reforma tributaria sumamente fuerte para las personas que ganan tipo $2.500 mensuales, muy, muy fuerte, para también un impuesto al patrimonio momentáneo, también bastante golpea. Y con eso mejora la situación fiscal y luego vienen y lo obligan a un alza salarial a los maestros sin nuevo financiamiento. O sea, todo ese esfuerzo que hicimos para mejorar la situación fiscal ya se fue y nuevamente hay déficit. Entonces, el gobierno no puede manejar la situación fiscal. Eso no puede ser. El gobierno no puede reducir el subsidio a los combustibles. Tampoco puede ser. O sea que en ese sentido, primero esto quita la confianza de la gente que invierte. Todos invertimos aunque sea una pequeña escala. Todos aunque sea queremos comprar a lo mejor un automóvil porque nuestro carro ya está viejo, o a lo mejor construirnos una casa, o comprarnos una casa o un departamento, y luego por los empresarios ampliar sus negocios, etcétera. Todo el mundo ve con incertidumbre lo que está pasando, no se sabe hacia dónde vamos a ir, y por lo tanto no se invierte. Entonces no se crea más empleo y se sigue creando esta situación complicada económicamente. Y luego, para los fines del gobierno, ¿qué pasa cuando haya que nuevamente retomar el servicio de esa deuda externa que reestructuramos? No va a haber la plata.
porque hemos dicho no vamos a sacar petróleo porque el petróleo contamina, lo cual es absolutamente controlable, pero se va a decir eso. No vamos a hacer minería por los mismos motivos cuando en todas partes del mundo hay minería. Entonces no vamos a recibir esos ingresos, aumentamos los gastos, quitamos los ingresos. La CONAIE desde su posición impone una política incoherente, quiere controles de precios y entonces ahí definitivamente la economía no va a salir a donde está, va a seguir en esta situación difícil y puede llegar a haber un colapso económico. Un colapso económico quiere decir sencillamente que el gobierno no va a poder pagar sus cuentas y la economía va a comenzar a quebrar empresas, la economía se va a contraer. Ese es un peligro al que nos estamos enfrentando. Son las 8 de la mañana con 27 minutos. Agradecerle a don Walter Spurrier Vaquerizo, analista de los temas económicos, director general de Análisis Semanal, esta importante publicación especializada en los temas económicos, articulista de Diario El Universo. Gracias por estos conceptos, por abordar estas temáticas, ¿no? Con este equipo que lo aprecia siempre, ¿ah? Así es, me doy cuenta, yo también los aprecio mucho a ustedes. Gracias a todos nuestros escuchas. Gracias, Walter. Muchísimas gracias.